de la Facultad de Ciencias Naturales. Es para mí un grandísimo placer presentarles a Mónica Amador Jiménez. Estamos muy felices de que ella haya accedido a hacer una presentación para nuestra facultad. Mónica es egresada como antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en política científica, en estudios científicos de la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi, y también tiene una maestría en estudios de género y cultura de la Universidad de Chile. Ella realizó su doctorado en antropología en la Universidad de Oslo y es postdoctora de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad de Bristol en el Reino Unido. Mónica tiene un trabajo muy amplio. Ella ha trabajado en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en la integración social de mujeres afrocolombianas solicitantes de asilo en Chile. También ha trabajado sobre captura de carbono azul en el Delta del Magdalena y la bioresiliencia de los bosques colombianos. En particular, ha generado marcos analíticos y metodológicos para determinar la capacidad de la resiliencia de los bosques del Magdalena Medio, y también formuló los policy briefings para el Ministerio del Medio Ambiente respecto a este tema. Mónica también ha analizado a profundidad los motores de cambio ambiental y conflictos socioambientales en la Amazonía, y en particular en los territorios ocupados por el ELN, y ha sido asesora en la mesa de diálogo entre el gobierno del ELN en relativo a temas ambientales. Finalmente, y más cercano a nuestra universidad, también ha ejercido como asesora en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Rosario, y en la actualidad es investigadora asociada de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias, Mónica. Eh, y pues nada, adelante. Muchas gracias, Sergio, por esa extensa presentación. Me sonrojo al escucharte. Y muchas Es todo gracias a cierto, todos y a entonces, todas por claro. estar acá en esta conversación, que es parte de un trabajo que hemos venido desarrollando, por lo menos en el último año, con unos colegas de la Universidad Javeriana y una colega de la Universidad de Leipzig, que bueno, era a Nicolás acá. Tuvimos la oportunidad de ser invitados a un taller para pensar un trabajo conjunto y colaborativo con colegas de la Universidad de Leipzig, y producto, digamos, no calculado de ese encuentro fue en gran medida algunos de los temas y de las ideas que voy a compartir hoy en esta conversación, que giran alrededor de la importancia de entender la diferencia y las implicaciones políticas. Y cuando me refiero a lo político, no hablo a los partidos políticos, ni hablo a si soy de izquierda o si soy derecha, sino a la disputa de intereses y lo que está en juego en la disputa de los intereses sobre el territorio. Porque la política es sobre todo un juego de intereses y de poder. Entonces, ¿cuál es la implicación política en ese sentido de los juegos de intereses y poder y los efectos materiales que tiene para las personas que viven en diferentes condiciones? De pensar cómo producimos y cómo hacemos investigación, cómo interpretamos los fenómenos, cómo diagnosticamos o entendemos lo que está pasando. En este caso, el tema será la deforestación, pero ese no es el tema central de esta charla. Es un objeto para hablar de otro tema, que es la importancia de entender la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Tres conceptos que están muy de moda, muy en boga, y que se han vuelto prácticamente requisitos en el momento de aplicar a proyectos o producir proyectos de investigación o de escribir artículos. Se ha vuelto casi un requisito decir que es una investigación interdisciplinar. Algunos incluso más osados dicen que hacen investigación transdisciplinar. Así que vamos a hablar de eso y las implicaciones políticas de entender un fenómeno como la deforestación a través de los lentes de una mirada disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. Yo supongo que casi todas y todos acá son biólogos, así que me encanta esta conversación porque yo soy antropóloga. Y para ambos, desde nuestros lugares disciplinares, que son importantes y no con ello
haciendo este llamado a la importancia de pensar la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, se requiere borrar las fronteras disciplinares. Por el contrario, se requiere tener muy claro cuál es mi límite disciplinar y cuál es mi alcance disciplinar para poder entrar en diálogo con otras disciplinas y otras maneras de enmarcar los problemas que los podemos ubicar en un mismo territorio, pero que los estamos entendiendo, percibiendo, no solamente con diferentes lentes, y esa no se trata de lentes, sino con diferentes instrumentos analíticos. Es decir, no es lo mismo leer un territorio desde las imágenes satelitales, leerlo desde las muestras de las hojas o de las muestras del suelo, o leerlos a partir de la etnografía, o leerlo a partir de los archivos históricos. Es decir, todos estos instrumentos median la manera como interpretamos los fenómenos en el territorio y todos son válidos, pero los fenómenos contemporáneos que estamos viviendo, como la crisis climática, la crisis del modelo de la democracia tradicional, por lo menos como era concebida en Europa, y de la ciudadanía, están en crisis y requiere, o digamos la ciencia, la sociedad civil requiere dar respuesta hacia unas transiciones a unos nuevos modelos, y para eso no podemos seguir pensando desde nuestras cajas disciplinares, sino que se requiere dar un salto hacia, en primera medida, la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y luego la transdisciplinariedad. Vamos a hablar un poco hoy de la Amazonía colombiana, de la deforestación, de los NUCAC y precisamente de la importancia de leer desde una perspectiva interdisciplinar y transdisciplinar estos fenómenos, porque de lo contrario nos quedamos un poco atrás de entender las dimensiones del despojo, las dimensiones del impacto de lo que implica la deforestación, que es más allá que cortar árboles, eh, y nos quedamos cortos precisamente de atender y de poder mitigar y controlar el fenómeno. Voy a permitirme presentar. Como les decía inicialmente, esta presentación de hoy en realidad es el resultado de un artículo que estamos escribiendo que se llama Mirando desde arriba, y trata un poco de desafiar la idea de que digamos, en los últimos años se ha vuelto mucho más común y popular hacer los análisis de las coberturas de los bosques o del estado de la deforestación a partir de las imágenes satelitales. Tanto así, esto es un poco el trabajo que yo he desarrollado sobre temas ambientales en los bosques colombianos y temas asociados con energía, donde tratamos de hacer esfuerzos multidisciplinares en algunos casos, interdisciplinares en otros, en los que tratamos de combinar con colegas que provienen de otras disciplinas como la ingeniería forestal o la geografía o la física o la geografía o la ciencia política. Entonces, se ha vuelto muy común, ahora se ha vuelto muy relevante e importante hacer la lectura de lo que pasa en la Amazonía colombiana, sobre todo el fenómeno de la deforestación, a partir del uso de las imágenes satelitales. El artículo que estamos escribiendo un poco no critica o está en contra del uso de las imágenes satelitales para tener una visión mucho más panorámica y amplia del fenómeno de la deforestación, y poder hacer análisis incluso multitemporales de cómo ese fenómeno se ha transformado en el tiempo y cómo los diferentes lotes que se deforestan, por ejemplo, en el caso del departamento del Guaviare y en particular hacia el resguardo Nucac, se han venido ampliando alrededor de otros fenómenos infraestructurales como la construcción de vías, por ejemplo, o alrededor de otros o de nuevos de agronegocios como las plantaciones de palma e incluso de eucalipto, como mostraré más adelante, o mediante la expansión de lo que llamamos la ecología política del narcotráfico, que se expresa en dos motores de cambio ambiental. Por un lado, los cultivos de coca, y por otro lado, la ganadería y la apropiación ilegal de tierras. Es decir, y el narcotráfico no solamente se limita en ese caso al cultivo de hoja de coca, sino que es una ecología política del narcotráfico, resultado del lavado de activos del narcotráfico, que se expresa materialmente en la transformación del paisaje mediante la deforestación en primer medida, en algunos casos,
mediante la apropiación de tierras del Estado colombiano, como las de la Reserva de Ley Segunda, o los resguardos, o las reservas naturales, pero también con la introducción de ganaderías y con la introducción de cultivos nuevos, cultivos de hoja de coca, como se expresa ahí. Voy a hablar un poquito también sobre la inspiración de esta presentación. Con los colegas que estamos escribiendo el artículo, lo que queremos plantear es que entender la deforestación en Colombia requiere tener una mirada interdisciplinar. Y es una mirada compleja que involucre herramientas que provienen de las ciencias biofísicas o de la ingeniería, como son las imágenes satelitales, el uso de los drones o incluso los vuelos a baja altura, pero que también involucra herramientas que provienen de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, como puede ser la etnografía, como puede ser el trabajo de campo, como pueden ser las entrevistas a profundidad, incluso reconocer los conocimientos locales, los de las comunidades indígenas, que ellos mismos interpretan la experiencia vital que están viviendo. Nadie como ellos, que están dentro de los territorios, podrían narrar de mejor manera qué significa vivir la deforestación. Entonces, la deforestación, aquí la invitación es a entenderla a múltiples escalas, mediante diferentes instrumentos que provienen de diferentes tradiciones disciplinares. Hay una deforestación que vemos en la televisión y es la deforestación que proviene del avión a baja escala, la avioneta, o del helicóptero. Esas son las imágenes que generalmente se nos reproducen del bosque, ¿no? Son imágenes, o las imágenes de dron, por ejemplo, que también están siendo ahora ampliamente utilizadas para poder entender lo que pasa en un lugar o en un territorio. Esta imagen que vemos ahora nos da una lectura del bosque que es muy particular. Es una imagen desde arriba, pero que de alguna manera que nos permite acceder a una mirada que no teníamos antes y que es distinta pero complementaria y complejiza la mirada del que podría estar caminando entre el bosque y recogiendo hojas o caminando a la altura del tronco de los árboles. Lo que nosotros tratamos de hacer en este artículo y en esta presentación, me encantaría también recoger feedback de ustedes, porque estamos trabajando este artículo y lo queremos mejorar, es precisamente entender que la deforestación tiene que ser entendida en esta complejidad, en estas diferentes miradas y utilizando diferentes herramientas o instrumentos analíticos y metodológicos que nos permita armar este rompecabezas de, eh, de fotografías que derivan de estos instrumentos y así armando esta fotografía de instrumentos, comprender la profundidad, la extensión y el impacto de la deforestación más allá de la pérdida de árboles o de biomasa o de capacidad de retención de CO2, por ejemplo. Estas son algunas de las inspiraciones del trabajo que yo realizo. Soy antropóloga, me muevo un poco entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, no porque tenga conocimientos profundos de las ciencias naturales, pero porque me interesa tratar de entender cómo piensan los biólogos, cómo piensa la gente que está en las ciencias naturales y cómo organiza el mundo natural de una manera específica en contraste o en comparación a cómo lo hacen los grupos indígenas, a cómo lo hacen los grupos afro y cómo lo hacen las comunidades campesinas. Durante el tiempo que estuve en la Universidad del Rosario, tuve la oportunidad de trabajar en la Vicerrectoría de Investigaciones y ahí desarrollamos un proyecto junto con la bióloga Ana Aldana titulado Diálogo de Saberes de la Biodiversidad en el Magdalena Medio, donde lo que intentábamos hacer era colocar biólogos y comunidades campesinas simultáneamente en tareas de exploración del bosque, de recorridos del bosque con fichas donde describíamos las plantas, los nombres científicos, los usos, fotografías que fueran de gran tamaño para que una persona del común pudiera verlas y entenderlas, y luego tratar de encontrar lo que estaban en estas fichas de las fotografías en la vida real. Es decir, ya todos inmersos en el bosque, tratar de encontrar efectivamente lo que aparecía en una ficha de catálogo que había hecho un biólogo muy juiciosamente en su trabajo de campo y tratar de ver si los campesinos eran capaces de encontrar esas mismas imágenes. Lo que surgió de ahí fue muy interesante y tenía que ver con eso, con el lugar de la mirada.
Muchos de los campesinos hablaban que ellos no tenían las posibilidades de subir hasta la copa de los árboles, así que no podían conocer el árbol por la imagen que estaba en el catálogo, sino que ellos conocían el árbol y la semilla a partir de la semilla que ya caía y ya se encontraba en estado de descomposición. O conocían los árboles por la altura, por el tronco a la que podían acceder. Entonces aquí en lugar de la posición que uno tiene, el lugar como uno se aproxima a la naturaleza, va a determinar la manera como uno se apropia de la naturaleza, la imagina y la concibe y construye un conocimiento y luego la representa. Por eso también un poco el título de la charla de hoy, tecnologías, conocimientos y formas de representar. La tecnología es el instrumento a través del cual yo me inmerso en ese mundo que es diverso y es múltiple, y esa tecnología es el lenguaje, esa tecnología es la disciplina, porque la disciplina disciplina tu pensamiento, disciplina tu mirada, la manera como miramos los antropólogos y las antropólogas, a la manera como miran los biólogos y los biólogos, ha sido el producto de una gimnasia. Por eso se llama disciplina. Ha sido el producto de un proceso de disciplinamiento, de moldeamiento de esa mirada, que en el proceso de construir una carrera, de estudiar una carrera, lo que hacen los profesores y lo que hacen los currículums es moldear esa mirada para que al final el producto sea un biólogo, que es capaz de ver y entender el mundo a partir de unas categorías y a partir de unos métodos y se aproxima a él con unas tecnologías específicas y unas categorías ya preconcebidas que son un conocimiento disciplinar y lo organiza en esas categorías y genera una serie de representaciones de ese mundo que se llaman catálogos, que se llaman inventarios, que se llaman museos, que se llaman fórmulas, que se llaman libros también, que son como los científicos humanos digamos, de las ciencias biológicas o biofísicas y de las ciencias humanas, representamos el mundo. Entonces, estas son algunas de las inspiraciones, esos son trabajos desde la antropología principalmente y la ecología política feminista, donde se discuten estos aspectos que tienen que ver con la epistemología, con la manera como producimos conocimiento, nos apropiamos del mundo y entendemos que un fenómeno es importante o es urgente y cómo lo abordamos. En este caso, la deforestación. Este slide me parece siempre muy didáctico porque ayuda a los estudiantes y a las personas que están construyendo sus proyectos de investigación. Este es un seminario de investigación. Yo creo que muchos de los que están aquí tratan de tomar inspiración para sus propios proyectos que están trabajando y sus propias escrituras. Y es un slide que realizamos con un colega, Felipe Franco, para escribir un artículo para la implementación de un análisis sobre teorías bayesianas, donde tratábamos de involucrar las ciencias sociales con las ciencias biológicas en un diagnóstico de resiliencia ambiental en un bosque en los Andes colombianos, acá cerca, en Huasca, en la vereda de Monquentiva, en la reserva, en el Parque Natural Regional de Monquentiva, y explica, yo creo que de la manera más sencilla, qué significa trabajar de manera multidisciplinar, qué significa trabajar interdisciplinarmente y qué implica, y ahí el tema de la política, qué implica trabajar transdisciplinarmente. Entonces, la multidisciplinaridad es el trabajo que generalmente hacemos cuando nos integramos diferentes profesionales. En mi caso, en mi experiencia, he trabajado con biólogos, he trabajado con ingenieros, he trabajado con filósofos, con artistas también, he trabajado con físicos, con matemáticos. Estamos construyendo un índice de conflictividad socioambiental y ahí he tenido la oportunidad de trabajar con físicos, matemáticos, estadísticos que están pensando la fórmula más adecuada para la elaboración de este índice, pero sin que eso implique, por ejemplo, invisibilizar la complejidad en las narrativas de la gente sobre qué es para ellos el conflicto, por ejemplo, qué significa el conflicto. Entonces, trabajar multidisciplinarmente es el trabajo clásico que se hace desde diferentes disciplinas. Generalmente eso se expresa en el hecho de que cuando hay que entregar el informe final, le dicen a uno, usted hace el capítulo social, usted hace el capítulo económico, usted hace el capítulo biológico y las conclusiones, venga, nos reunimos todos en un taller y hacemos un punteo de las conclusiones. Generalmente las conclusiones terminan también organizadas en tres partes.
Entonces son las conclusiones de lo social, las conclusiones de lo económico y las conclusiones de lo ecológico. Mientras que el trabajo interdisciplinar significa tratar de encontrar las intersecciones entre las diferentes disciplinas, tratar de entender cuál es el objeto común y la manera como, y tener como alguna sorpresa, sorprendernos por entender que eso común que estamos viendo significa cosas diferentes para cada uno. Yo tuve una experiencia muy particular con un grupo de investigación sobre el concepto de los Andes, hablando con una bióloga y como una ecóloga. En las conversaciones siempre hablábamos de los Andes. Tenemos los Andes colombianos y los Andes colombianos, y solamente después de mucho tiempo nos dimos cuenta que hablábamos de cosas diferentes, que cada vez que yo hablaba de los Andes me refería a un complejo sociocultural, me refería a una historia de colonización, a una historia de apropiación y a una idea de vida a nivel de diferentes nichos ecológicos de poblaciones que se mueven en esas altitudes, y que cuando ella hablaba de los Andes se refería al bosque, se refería al páramo, se refería al bosque altoandino, se refería a una composición específica de vegetación, de humedad, y se refería a los Andes colombianos y no a los Andes bolivianos y no a los Andes peruanos. Entonces, poder desarrollar la interdisciplinariedad implica primero la sorpresa, como se diría, to be aware of, estar como, darse cuenta de que uno no está hablando, que cuando uno está hablando de cosas, esas mismas cosas probablemente no signifiquen lo mismo. Ese sería como la primera como sorpresa, el primer paso. Y el segundo paso es tratar de abrirse para ser capaz de entender qué significa para el otro lo mismo, lo que estábamos hablando, que yo pensé que era lo mismo, y tratar de conocer y entender esa otra manera de interpretar y de concebir esa cosa que es diferente para esa disciplina y que es diferente para mí. Y tratar de borrar digamos, fronteras disciplinares. La transdisciplinariedad. Y me ha parecido interesante porque he tenido tanto me han invitado a evaluar diferentes proyectos de investigación en Colombia para convocatorias, y es muy interesante ver cómo las personas son tan osadas que incluso hablan de la transdisciplinariedad, algo que yo personalmente considero que es un nivel de construcción del conocimiento que realmente es tan complejo que pensar metodologías para ello implica incluso repensar el método científico, implica repensar la manera, las prácticas más elementales de la sistematización de la experiencia empírica, porque tocaría empezar a incorporar otras formas de experimentar desde lo fenomenológico, desde el cuerpo, desde las emociones, como lo haría una comunidad indígena cuando hace un viaje de viaje para poder experimentar su territorio y poder entender y poder apropiarse del conocimiento territorial. Se implicaría que biólogos y comunidades indígenas intercambiaran metodologías, voy a decirle así, de conocimiento y de apropiación del territorio, y que en ese intercambio se pudieran borrar los límites, y que en ese encuentro pudieran construirse una nueva forma de representar ese territorio, ya no solamente con catálogos o con inventarios, con libros o con artículos, sino poderlo representar a partir de otras maneras de expresión, como la oratoria, no sé, el cuento, la historia, la pintura, como el arte rupestre. El arte estaría muy involucrado en ello. Entonces, la transdisciplinariedad implica saltarse incluso el método científico y ser capaces de decir, sigo haciendo ciencia, sigo haciendo producción de conocimiento, pero también incorporando, y no diría la palabra incorporar, porque incorporar es traerlo a mí. Y precisamente la transdisciplinaridad no quiere eso, quiere borrar estos límites y asumir que esas maneras de pensar y conocer el territorio de las comunidades indígenas, de las comunidades afro y también de las comunidades campesinas, tiene una sistematicidad, y es una sistematicidad que ha sido efectiva porque les ha permitido vivir, experimentar, usar y producir los territorios digamos, desde que la ocupación amazónica, que estamos hablando de 15.000 años antes del presente, según Gaspar Morcott. Es decir,
esas formas de conocimiento que les ha permitido vivir, consumir, habitar, manipular el contexto natural en el que viven, son tan válidas como las construcciones del marco del método científico moderno occidental que nos trajo el colonialismo europeo, eh, resultado de este intercambio o imposición de formas de organizar la vida, ¿no? Entonces, dejando este marco conceptual claro, voy a entrar al tema de la deforestación. Pero me parece que para el seminario de investigación, este puede ser una herramienta muy útil para quienes estamos acá. También nos va a permitir ser un poco más precavidos en la manera de cuando estamos tecleando el computador y escribimos interdisciplinariedad o transdisciplinariedad rápidamente, y nos va a permitir un poco también en el momento de escribir nuestros proyectos, nuestros artículos, de armar nuestra metodología o armar las actividades de campo para los biólogos que están interesados, por ejemplo, en incorporar ciencias sociales o métodos cualitativos de investigación. Pensar, bueno, ¿cómo voy a acercarme a la sociología, a la ciencia política, a la antropología, de una manera que reconoce ese otro conocimiento y reconoce el mío? Esto en el marco de la misma ciencia moderna, ¿no? Teniendo claro que estamos haciendo multidisciplinaridad y que está bien y que es válido, o si queremos saltar a un espacio interdisciplinar, qué tipo de actividades, qué tipo de pasos, qué tipo de disposición epistemológica. La epistemología significa la producción del conocimiento, para que no se asusten. ¿Qué tipo de disposición epistemológica se requiere para disposición desde el investigador, biólogo, antropólogo, historiador, matemático o físico para poder realizar interdisciplinaridad? Voy a saltarme un poquito esto o mencionarlo. Generalmente, los fenómenos socioambientales o los fenómenos como el de la deforestación pueden ser leídos desde tres perspectivas. Voy a avanzar en esto. Analíticas, que están ocurriendo en este momento en el mundo en simultaneidad. Esto para los estudiantes de biología y para los profesores de biología que están acá. eh, Uno puede entender el fenómeno de la deforestación desde una mirada de los sistemas socioecológicos, por ejemplo, digamos pensando en la multidisciplinariedad. Esa mirada lo que hace generalmente es integrar conocimientos provenientes de diferentes disciplinas. No necesariamente los logra integrar tan efectivamente en el barrido de literatura que hemos hecho, pero es un intento por. Hay una mirada un poco más interdisciplinar desde la ecología política, pero ahí, digamos, el referente o la estructura está puesta desde las ciencias humanas principalmente, y donde trata de entenderse los efectos, es un estudio del conflicto sobre el acceso, la disposición, el uso y el usufructo de los territorios y de los recursos que un territorio contiene. Entonces, ahí desde esa mirada de la ecología política, esto para aquellos que están armando sus marcos teóricos sobre, por ejemplo, el fenómeno de la deforestación, y entonces plantean, mi perspectiva es la ecología política. Bueno, la ecología política es interdisciplinar, implica que usted se abra al otro, implica que es un análisis sobre las relaciones de poder, la disposición, el uso, el usufructo, implica que tenga en cuenta lo ecológico y lo biológico, es decir, cuáles son los recursos que efectivamente un territorio contiene, implica la construcción de la idea de territorio, que es una noción política, ¿no? Pero hay otras, digamos, aproximaciones teórico-conceptuales, como la relación de lo que se ha llamado las relaciones entre humanos y no humanos. Yo no sé si ustedes han empezado a escuchar este asunto en las discusiones sobre, por ejemplo, la conservación ambiental, las discusiones sobre cómo entender la noción de naturaleza y la importancia de involucrar a entender que la naturaleza no solamente está compuesta de animales y plantas, hongos y materia no viva, sino que hay una relación, son construcciones en ensamblaje que interactúan entre diferentes humanos, que no son uno solo, no somos solamente los que vivimos en la ciudad, sino diferentes construcciones de lo humano con diferentes agencias de lo no humano. Y hay otra manera mucho más contemporánea de marco teórico conceptual que es mucho más afín al pensamiento de lo transdisciplinar, y es la ontología política y la decolonialidad. Y así como las humanidades ambientales. De hecho, hay una revista muy importante y muy relevante que se llama Humanidades Ambientales,
que puede ser un referente para aquellos que quieran tener referencias sobre cómo pensar o cómo producir conocimiento sobre el mundo natural desde una perspectiva transdisciplinar. Se llama Environmental Humanities. Es un journal muy relevante que ha empezado a producir artículos sobre esto. La ontología política, a diferencia de la ecología política, lo que plantea es la idea de que no vivimos en un solo mundo, sino que vivimos en un mundo que es múltiple y que está habitado precisamente por diferentes relaciones sociales, diferentes grupos humanos que tienen diferentes relaciones materiales con el mundo natural, el mundo de las cosas, el mundo del parentesco, el mundo del transporte, el mundo del arte, el mundo de la familia, de la construcción. Su mundo, en su complejidad y en su extensión, está no solamente pensado, entonces no se trata de cosmovisiones, que es una palabra clásica que se utiliza, sino de mundos que también están construidos materialmente diferente. No es lo mismo vivir en un apartamento de un edificio en el barrio Salitre que vivir en una maloca. Eso materialmente es diferente. Es decir, no es solamente una cosmovisión, no es solamente una abstracción, sino que moldea tu cuerpo y moldea tus relaciones, las dinámicas y las rutinas de manera material. Entonces, la política ontológica habla de la diferencia, la política, es decir, la política es la disputa entre intereses, ¿no? Como decíamos anteriormente, la política se trata del poder y la disputa y el poder, las relaciones de poder entre los diferentes intereses y cómo se observan relaciones asimétricas en quienes pueden tomar decisiones y no. Eso es la política. Entonces, la política ontológica es el análisis de cómo diferentes mundos ontológicos tienen diferentes posiciones en unas relaciones asimétricas. Entonces, hay unos mundos que mandan sobre otros. Hay un mundo que define los límites, la ley, el derecho, la figura como participamos, que la llamamos democracia, en el caso colombiano, una democracia presidencialista, bicameral, en la que la gente va y vota. Pero hay otros mundos hay otros mundos que organizan la manera de participar de manera diferente, ¿no? Grupos indígenas que tienen sus propios consejos y maneras de organizar las decisiones eh, entre la comunidad. Entonces, la política ontológica trata de que hay diferentes relaciones asimétricas entre mundos. Hay un mundo que toma las decisiones por los otros mundos y otros mundos que siguen habitando este mundo múltiple y que están en diferentes posiciones o posibilidades de sobrevivir el mundo. Vamos a hablar de los NUCAC y de la deforestación entendida desde las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente, por lo menos el que estaba antes. ¿No? Hay cambios en el gobierno Petro, pero y la deforestación entendida desde el mundo NUCAC y desde la manera como ellos la experimentan cotidianamente. Y eso implica una mirada, por lo menos, interdisciplinar. No necesariamente transdisciplinar, porque eso implicaría convocar a esta reunión que tenemos ahora al Consejo NUCAC, para que ellos nos explicaran cómo están viviendo la deforestación en su cotidianidad, en sus sueños, en su cuerpo, en las afectaciones en sus niños y niñas, en las limitaciones reproductivas que tienen, en las enfermedades que están experimentando en su cuerpo. Eso implicaría que todos consumiéramos oro, que es uno de los elementos que se consume para poder hacer los viajes chamánicos, digamos, entre los NUCAC. Eso implicaría tener un conocimiento sobre el pensamiento NUCAC. Un momentito que están golpeando insistentemente en mi puerta, no sé quién. Ya. Bueno, cosas que pasan. Es un poquito el análisis de los servicios ecosistémicos que organiza la naturaleza de una manera particular a partir de las categorías que da la biología, pero no solamente, porque esta nueva manera de entender y organizar la naturaleza está fuertemente mediada por la economía. Es decir, aquí yo creo que los biólogos, hay una Isabel Stengers, es una filósofa belga, bióloga también científica, que ha trabajado sobre la importancia de que las ciencias biofísicas
eh, tienen en algún momento que repensarse las complejas alianzas que han hecho con la economía y cómo la biología podría estar organizando la vida natural, ya no solamente por el deseo y el propósito científico de entender cómo funciona y cómo opera el mundo natural, como lo podría hacer un antropólogo o una antropóloga tratando de entender cómo funcionan o cómo piensan diferentes grupos, es decir, con un auténtico deseo de producir nuevo conocimiento, sino cómo esa producción de conocimiento podría estar mediada por el interés económico de generar ganancia, de generar calculación de la vida, ¿no? Un cálculo de la vida. Esta es la otra perspectiva, que es la de la ecología política y la justicia ambiental, donde hay muchos grupos multidisciplinares e interdisciplinares que están tratando de identificar, sobre todo asociados al fenómeno de los conflictos socioambientales, entender la complejidad de las relaciones entre la política, la economía, las ciencias naturales y el mundo, ¿no? Y la cultura. Entonces, esta es la otra perspectiva que les hablaba sobre la ecología política en América Latina, decir que lo que hoy llamamos los conflictos socioambientales no pueden ser considerados solamente conflictos entre culturas, sino que son conflictos ontológicos, lo que les hablaba de la ontología política, es decir, son conflictos entre mundos, en los que unos toman las decisiones por sobre otros, y lo que está en juego en un mundo, y es un mundo, no solamente es un grupo de personas, sino un mundo es esas personas en sus relaciones con la naturaleza. En el caso de los indígenas Nucac, ellos no le llaman naturaleza a la que nosotros llamamos naturaleza. Para ellos la manera de describir, es decir, de representar a través de su propio conocimiento, eso que nosotros llamamos naturaleza, tiene otra connotación, es otro mundo. La manera como estructuran eso que nosotros llamamos Colombia, la Amazonía, el Guaviare, tiene otra construcción conceptual a partir de otra experiencia metodológica empírica con la que han construido sus propias categorías. Entonces, cuando hablamos de mundos ontológicos, no solamente me estoy refiriendo a los NUCAC y los colombianos citadinos de clase media que vivimos en Chapinero. No, me estoy refiriendo a entrelazamientos entre humanos y no humanos que constituyen un mundo ontológico juntos. Y los conocimientos que implican esa red de relaciones. Entonces, lo que está aquí en juego es la vida de mundos sobre un mundo que toma decisiones y entiende, analiza y calcula los fenómenos a partir de unos instrumentos tecnológicos que llamamos imágenes satelitales, implementación de drones, sobre un fenómeno que nos convoca a todos o nos asusta a todos, nos genera emergencia, como el de la deforestación. Entonces, cuando nosotros desde nuestras oficinas o desde los lugares de trabajo, a partir de los instrumentos que nos da las ciencias modernas, entendemos la deforestación, es una fotografía que todavía no ha entendido cómo otros mundos, con sus construcciones de conocimientos y sus métodos, están también, a través de sus tecnologías, apropiándose de ese fenómeno, interpretándolo y representando ese fenómeno. Lo que ustedes ven atrás de mí en la pantalla es uno del arte rupestre de Cerro Azul, de los paneles de Cerro Azul en el Guaviare, donde hay un mundo representado allí. Y es un mundo que está abierto para nosotros a múltiples interpretaciones. No tenemos los elementos hoy, ya que según los estudios de Gaspar Morcote y Javier Aceituno y el profesor José Iriarte, que son los que arqueólogos, biólogos, zoólogos, que han venido haciendo los estudios más recientes sobre los paneles de la Lindosa y de Cerro Azul, Nuevo Tolima, no tenemos las herramientas epistemológicas, quiero que les diga esa palabra, el marco de construcción de conocimiento de quienes hicieron estas pinturas. Lo que tenemos son interpretaciones desde la mirada de científicos modernos contemporáneos que tratamos de dar sentido a esa representación del mundo. Vamos a hablar del estado de la deforestación en la Amazonía colombiana, que afortunadamente ha tenido una reducción en este último periodo con el gobierno de Gustavo Petro y al frente de la dirección de la ministra Susana Muhammad. El fenómeno de la deforestación
había venido, digamos, en constante picada, picada no, perdón, en subida, increase, iba a decir, subida, y se había sostenido durante algún periodo. Algunas de las medidas que se habían tomado durante el gobierno de Duque, sabemos que fue desmantelar lo que el gobierno de Santos había propuesto, que eran las burbujas ecológicas, que estaban más orientadas a procesos de restauración ecológica en realidad, y lo cambia a la Operación Artemisa, que ya todos conocemos, con los terribles efectos en términos de derechos humanos y realmente con los mínimos, digamos, logros en materia de reducción de la deforestación, a pesar de las operaciones militares que se hicieron para, para detener personas que están deforestando. En realidad se enfocó más en detener a las personas, a los campesinos que eso han sido contratados por los grandes terratenientes con las motosierras para hacer la deforestación, y no se enfocó realmente en los grandes deforestadores, sino en los más débiles dentro de la cadena de la deforestación, generando además unas intervenciones que más bien operaban en la lógica de la guerra contra insurgente, lo que nos hizo pensar algunos que estábamos viviendo un momento de lo que se llamaba la militarización verde, es decir, asumir formas contrainsurgentes y militares en las prácticas de la conservación ambiental, con la gravedad que eso tiene. Es decir, esos son fenómenos que se han observado, por ejemplo, en el África, en la protección del Parque Serengeti, en Mozambique, en Tanzania, es decir, donde literalmente los biólogos operan, es decir, trabajan mancomunadamente con estructuras paramilitares. En África se le llama, es decir, se llaman estructuras paramilitares porque no son parte del ejército regular, sino que son civiles armados, efectivamente, como en Colombia, pero en Colombia el ejército no reconoce que hace eso. En África sí, y ya tienen una connotación legal, eh, con grupos paramilitares civiles armados y con guardabosques armados para poder hacer la vigilancia en las fronteras y al interior de las reservas naturales y los parques naturales, la militarización verde, para proteger la megafauna, que además esta forma de militarizar el territorio con el argumento de la conservación también está, digamos, articulada a la idea de la privatización de la naturaleza. Entonces, estos parques naturales son supremamente costosos acceder a ellos. Hay que mencionar que yo llegué de Uganda la semana pasada, ¿no? Entonces, llegué el sábado, llegué de Uganda. Son parques muy costosos, el acceso es restringido, en muchos casos las comunidades no pueden estar dentro de los parques, en otros casos hay unos acuerdos en que las comunidades pueden estar dentro de los parques, pero donde hay una alta militarización, en donde es casi permitido disparar al movimiento si se descubre una persona que está tratando de entrar de manera ilegal o informal al parque, con toda la situación de derechos humanos que esto pueda generar. La operación Artemisa se puede enmarcar como una estrategia de militarización verde, de militarización de la conservación que operó durante el gobierno de Duque. Yo creo que deslegitimando la institucionalidad ambiental colombiana, deslegitimando la posibilidad efectiva de conservar los bosques colombianos en diálogo con las comunidades y tensionando y alejando la posibilidad de un diálogo entre el Estado y las comunidades para un propósito común que es el de la conservación, para un beneficio común que es el de generar alternativas productivas con los bosques. Yo creo que esa política de Artemisa hizo mucho daño y ahora recientemente el nuevo gobierno está tratando de generar espacios de diálogo con las comunidades campesinas principalmente. En eso hay que mencionar que los procesos de paz han sido muy importantes para eso, tanto en el proceso de paz con el ELN, en el que me encuentro en este momento trabajando junto con Rodrigo Botero, que es el delegado de gobierno a la mesa con el ELN para el tema ambiental. Alguna vez, si me invitan más adelante, puede contarles un poquito cómo va ese tema de la asunción de la naturaleza como víctima del conflicto armado dentro de las negociaciones. Es un tema fascinante y creo que va a generar una educación ambiental enorme en Colombia, el proceso de paz como proceso pedagógico
y ciudadano, es decir, educativo, de reconocer a las naturalezas, no solamente la naturaleza de los biólogos, valga decir, sino la naturaleza de los Nucab, la naturaleza de los tucanos, la naturaleza de los afro, la naturaleza de los campesinos, y cómo esas naturalezas se multiplican, como decía, el mundo es múltiple, el mundo que habitamos no es uno, es múltiple. Se empiezan a dialogar y a generar esos diálogos ontológicos sobre mundos. Y eso es el proceso de paz. Son diálogos ontológicos para ponernos de acuerdo en cómo vivir en el mismo territorio sin matarnos. Entonces, esa política de protección de la Amazonía fue muy dañina, fue contrainsurgente y tuvo una estrategia eh, muy, me pareció un poco malintencionada de tratar de instalar la idea de que la deforestación estaba siendo causada por la expansión de los cultivos de coca. Ustedes se acuerdan que hacia el año 2019-2020, un poco la prensa y los análisis de la deforestación se concentraban en el que el problema de la deforestación era la expansión de los cultivos de coca en el Guaviare, en el Putumayo, principalmente en Caquetá, que lo es decir, los cultivos de coca, los principales enclaves cocaleros amazónicos se concentran en Guaviare, Caquetá y Putumayo. En este momento, de acuerdo con el último informe de Naciones Unidas que sacó la semana pasada, se concentran principalmente en Putumayo porque se están desplazando hacia el Ecuador y eso tiene que ver con el cambio de la política de drogas, pero también el cambio de la economía del cultivo de coca. Ya hay menos en Guaviare, menos en Caquetá. Pero entonces este gobierno trató de instalarnos la idea de que era la coca y que era continuar con una política de aspersión y una política contrainsurgente de atrapar campesinos, que íbamos a acabar la deforestación en Colombia. Pero esa narrativa, ese planteamiento que es profundamente político, esa implicación política estaba basada en una lectura que desterritorializada, una lectura que no se hacía con la gente. Por eso nuevamente voy a lo multidisciplinar, a lo interdisciplinar, es decir, ¿cómo hacemos la lectura del fenómeno de la deforestación? ¿Desde qué lugar la hacemos y qué implicaciones políticas tiene? ¿Cómo hacemos la lectura? Entonces, este gobierno decidió hacer una lectura sin la gente, apartarse de la gente. Casi todos los análisis que se hicieron sobre la deforestación en este periodo eran los análisis que nos daba el IDEAM de mapas de imágenes satelitales. En el trabajo con la FCDS descubrimos que metodológicamente muchos de esos ejercicios tenían errores. Por ejemplo, descubrimos, esto es una evidencia, ¿quién está acá? ¿Hay alguien de la FCDS? Descubrimos, con los colegas del equipo SIC se descubrió que ellos contaban palma africana como bosque, por ejemplo, y que, no, que dentro de la imagen satelital no se habían dado cuenta que estaban contando palma africana como bosque. Entonces, la lectura satelital no cuenta con muchas veces con la granularidad, con la textura, con entender las diferencias más sutiles del paisaje, que sí la da la relación con el territorio, con el campo, el recorrido por el espacio físico, el diálogo con las comunidades y el diálogo ontológico para poder entender más aún desde una perspectiva transdisciplinar cómo es habitar ese territorio y cómo detener el fenómeno de la deforestación, escuchando la manera como lo habitan los otros. Mónica, Esto es discúlpame, te interrumpo. Nos quedan 10 minutos para la presentación, ¿vale? listo. El Gracias. fenómeno de la deforestación se ha reducido, digamos, en este periodo de manera importante y tiene que ver en gran medida con la negociación con el EMC. Eh, Hay que decir que son este grupo armado en realidad que militarmente está operando en el territorio y ellos han hecho una tregua en el contexto del proceso de paz y hicieron una tregua con el gobierno para poder avanzar en las negociaciones y reducir la deforestación. De eso tenemos pruebas, de eso tenemos evidencias en videos, en comunicados, en audios, en los que comandantes del EMC enviaban a los puntos de acción comunal en Caquetá, Guaviare, Putumayo, sus principales áreas de influencia, órdenes de parar el corte de árboles, por ejemplo, en el contexto de la mesa de diálogo. Yo siento que también es producto de una disposición del gobierno nacional, de la ministra Susana y del director de parques, Luis Olmedo, en generar espacios de diálogo con las comunidades, empezar parques con campesinos, en empezar un proceso de restauración con comunidades NUCAC.
Yo estoy convencida que eso también tiene un impacto positivo en la reducción de la deforestación, que pasamos de 174.103 hectáreas en Colombia a 123.517, y para el caso de la Amazonía hubo una reducción del 36%, que pasó de 111.899 a 71.187. Yo creo que sí, digamos, la disposición política del gobierno, la política tiene efectos materiales, y la disposición política del gobierno sí tuvo efectos materiales en la reducción de la deforestación en la Amazonía, pero hay que decir que todavía el grupo armado que sigue definiendo los términos en que eso se mantiene o no es el EMC. Y yo espero que prosperen los diálogos con el EMC, y yo espero que se pueda reintegrar pacíficamente a esta población, y yo espero que el Estado colombiano pueda hacer presencia real, cotidiana, efectiva y dialógica con las comunidades campesinas y los diferentes grupos indígenas para que efectivamente se pueda atender la deforestación de manera real. Estas son imágenes de la FCDS que las comparto acá, pero hay que darle el crédito a la compañera Luz Alejandra Gómez, que es quien dirige el grupo SIC de la FCDS, un equipo maravilloso que mediante imágenes satelitales reconstruyen los focos de la deforestación, sobre todo tratando en esta parte del arco noroccidental de la Amazonía colombiana, pero hay que decir que este trabajo también es producto de una disposición multidisciplinar, no voy a decir interdisciplinar, pero multidisciplinar, por entender qué está pasando en estos territorios. El Parque Nacional Tinigua es el parque más deforestado del país, y eso también se debe a las coyunturas de la crisis del diálogo entre comunidades campesinas y institucionalidad ambiental, a la falta de presencia real del Estado colombiano y al hecho de que el gobierno anterior decidió hacer Trizas La Paz. Este es el Parque Tinigua 2022, en un sobrevuelo de baja altura que hizo Rodrigo Botero, donde nos muestra un poco la dimensión y la magnitud del fenómeno. Hay que decir también que el gobierno anterior decidió hacer Trizas La Paz, y eso tuvo efectos materiales en la deforestación del país. Es decir, nuevamente, la relación que yo tengo con el territorio y la manera como yo leo la deforestación, si la leo desde afuera con imágenes satelitales y mandando aviones para hacer Artemisa, o si genero diálogos ontológicos y trato de entender la deforestación con las comunidades, tiene implicaciones políticas en la vida de las personas y en la posibilidad de detener el fenómeno de manera real y eficiente. Estas son algunas de las tendencias que observamos actualmente en la deforestación en Colombia, y por eso es muy importante que prospere el proceso de paz del MC. No me vean acá como una mensajera del alto comisionado, por favor, sino que entienda que en realidad es desde esta manera de entrelazarse con el territorio, de hacer la paz ambiental, tratando de entender las reclamaciones de las comunidades y de los grupos indígenas y de este grupo armado, que son también colombianos, que están en la ilegalidad, y que no vamos, digamos, yo no voy a tratar de defender sus prácticas de ninguna manera, pero tratar de encontrarles un lugar en la sociedad y en el espacio que realmente vamos a poder detener el fenómeno. Lo que vemos ahora es una nueva fase de colonización armada, es decir, no una colonización dirigida por el Estado colombiano, como se observó en los años 70, a través de la colonización del INCORA y del INDERENA, que fue como se formaron estos departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo, trayendo gente de los Andes, principalmente de Boyacá, de Cundinamarca, de Santander, sino que ahora encontramos una efectiva colonización armada por parte de estos grupos que tratan de ocupar ese territorio con sus bases sociales, creando una base social argumentando que ellos les están ofreciendo tierra. Es decir, están haciendo lo que no está haciendo el Estado, o lo que no estaba haciendo el Estado, ya lo está haciendo. Jennifer Mojica, ministra de Agricultura, está trabajando en esa línea y tratando de llegar a acuerdos con Fedegan. Pero estos grupos armados trayendo población empobrecida, sobre todo del Tolima, del Huila, hacia Caquetá, por ejemplo, o hacia Putumayo del Cauca, ofreciéndoles tierras, ofreciéndoles el hecho de que usted va a poder titular lo que quiera, si lo baja, con mi permiso lo va a poder titular, y generando una relación clientelar con el grupo. Esa es la dinámica que estamos observando. Creemos que el Estado tiene que romper esa dinámica, y el Estado tiene que llegar efectivamente al territorio, tener la disposición de sentarse, a abrir una oficina, a montar un puesto de salud para quitarle la población al grupo armado.
Hay unos fenómenos de macroacaparamiento. Estos son, digamos, análisis de la fundación que hacemos en los espacios multidisciplinares de análisis. Hay temas de funcionarios de parques naturales, hay un tema de efectiva presencia del Estado, como les decía, literalmente tener gente en los bosques. En este momento estamos hablando de 10.444.421 hectáreas donde no hay Estado, donde no hay presencia literal del Estado. Y entonces, ¿cómo vamos a detener el fenómeno de la deforestación si el Estado tiene abandonado casi un área del tamaño de Grecia, donde no hay presencia de ningún actor y donde estos grupos ilegales tienen todo el terreno para proliferar? Esta es una imagen de la situación en territorio. Yo creo que voy a dejar acá para que sigamos en preguntas y más bien en la conversa. Si se les ocurre, podemos hablar un poquito sobre el tema NUCAC. ¿Les Mónica, parece? muchísimas gracias. Sí, No, pues muchas ya gracias a estamos, ustedes y por la paciencia. oh, Y por claro. la paciencia de la introducción, Marco, porque me parece que de alguna manera yo ya venía introduciendo elementos de lo NUCAC, pero si no entendemos la importancia de saber qué es lo multidisciplinar, lo interdisciplinar, lo transdisciplinar y las implicaciones políticas de organizar el mundo a través de estas perspectivas, y de las políticas que se derivan de ello, las operaciones, los operativos desde el CONALDEF, que es la entidad dentro del Ministerio de Medio Ambiente que hace las operaciones ya de tipo a nivel con la Fiscalía, el Ejército y la Policía para detener la deforestación. No se puede entender cómo vamos a detener este fenómeno tan complejo y que es solamente la punta del iceberg de un montón de conflictos que son, en mi opinión, son conflictos ontológicos, son conflictos de mundos que están en juego. Y algunos mundos tienen más voz que otros. Voy a ¿Alguien tiene detener acá. alguna pregunta que quiera hacer en este momento? Si quieren, la pueden escribir en el chat. En este momento no veo manos levantadas No hay manos levantadas en el chat. y en el Ok. chat tampoco tengo preguntas, tal vez. Aquí hay una. Profe María, muchas gracias. Buenos días. Buenas días, tardes ya. ¿Cómo está? Hola, Bueno, muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Eh, mi pregunta va más orientada hacia tu experiencia trabajando en grupos interdisciplinares y en cómo se gestiona esa interdisciplinariedad realmente. O sea, cómo se... Te perdí un poquito, María, te perdí un poquito. Que tu Perdón. experiencia en grupos interdisciplinares. Sí, cómo se gestionan esas relaciones humanas en un grupo interdisciplinar, donde incluso cosas tan simples como que alguien diga socioecológico y el otro diga socioambiental puede generar tensiones en una mesa. Eh, sí, eso parece muy bobo cuando uno lo ve, pero cuando ya estamos generando un documento conjunto y alguien dice, no, eso se debe llamar socioecológico y el otro dice, no, se llama socioambiental. ¿Cómo hace uno para llegar a ese tipo de acuerdos? O sea, ¿qué tipo de estrategias recomiendas tú para los equipos interdisciplinares para que sean más exitosos en la generación de productos, realmente de productos colectivos y no de suma de partes cocidas más o menos mal? Sí, esa es una pregunta muy, muy importante, porque cada vez más las convocatorias internacionales nos obligan, nos empujan a conformar grupos interdisciplinares. Voy a hablar solamente del caso de Inglaterra, que es el que más o menos conozco. En el caso de NERC o en HRC, cada vez más nos piden que tengamos una persona de ciencias sociales, un antropólogo, que generalmente soy yo, con un biólogo, un ecólogo, un sistema de información geográfica, y terminamos armando proyectos por componentes, por paquetes. Entonces, usted se hace cargo de esto, yo esto, y nos toca luego pensar cómo unir los componentes. Muchos de los proyectos no se ganan porque la persona no tiene la capacidad de poder explicar cómo va a unir los componentes, cómo los va a poner en diálogo. Yo creo que pasa por un tema de, como decía, de disposición epistemológica. O sea, desde el comienzo de la realización de un equipo o de un grupo, es necesario buscar una pregunta transversal. Yo creo que muchas veces hacemos preguntas de investigación que no son transversales, son preguntas que son más, que surgen de un interés del ecólogo y el biólogo que se ganó el proyecto, porque generalmente las ciencias básicas tienen muchas más posibilidades de ganar financiación.
y lo que necesitan es alguien que les haga la caracterización histórica o que les haga el relacionamiento con las comunidades, y entonces que involucran a un antropólogo, un historiador, un sociólogo, un politólogo. Casi siempre lo veo más ausente en estos espacios. Y entonces le dan una tarea específica al sociólogo. Pero entonces la pregunta de investigación que nos convocó es generalmente más ecológica. Yo creo que pasa por esa pregunta de investigación que debe ser transversal y que debe permitir que todas las ciencias no solamente estén sentadas en responderla en la misma posición simétrica de poder, es decir, que todas las planteamientos que cada uno traiga a la mesa tienen la igual relevancia, sino que esa pregunta, como se diseñó esa pregunta, conceptualmente ha sido trabajada previamente de manera que todos tenemos un marco conceptual, no necesariamente el mismo, pero que estamos conscientes de las definiciones con las que vamos a trabajar. Es decir, qué significa los Andes, qué significa socioecológico, qué significa socioambiental, qué significa resiliencia. Estoy hablando de los conceptos que están de moda, ¿no? ¿Qué significa gobernanza? ¿Qué significa conservación? Voy a traerles un concepto que está súper de moda, que no ha llegado a Colombia, se los voy a tirar. Conservación convivial. Ese se va a poner de moda. Se va a poner de moda, muchachos. Entonces, convivial conservation. Entonces, como todos tenemos la conciencia de cuáles son los marcos conceptuales con los que estamos trabajando, yo creo que una primera reunión de un equipo de trabajo interdisciplinar pasa por un glosario de conceptos. Pero fue antes de ganarse el proyecto, antes de que fuera equipo interdisciplinar, pasaba porque por lo menos los jefes o las cabezas o los investigadores principales construyeran una pregunta que fuera transversal. Y luego de tener un glosario común de conceptos, yo creo que pasa por las metodologías. Y ahí la cosa se complejiza más, ¿cierto? Porque es cómo permitirnos cruzar las fronteras disciplinares, invitando al otro de la otra disciplina a participar en mi implementación metodológica. Yo lo he hecho, por ejemplo, yo he acompañado trabajo de forestales haciendo censos en parcelas. Y mi papel ahí ha sido ser la ayudanta y aprender, mija. Y eso me permite tener la sensibilidad de entender el enorme trabajo que hacen los forestales. Y de la manera cuando están presentando, entender que detrás de eso hay un enorme trabajo, hay una sensibilidad, hay una manera de comprender y relacionarse con el bosque, los árboles, la naturaleza, con las hojas, con la colecta, y que me permite a mí como antropóloga no solamente decir es la ciencia occidental moderna que nos coloniza, sino que hay una relación eh, 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 profunda de esa ciencia y esa práctica de conocimiento. Y de la misma manera, decirle a los colegas biólogos y forestales, bueno, vámonos a hacer etnografía, vamos a ir a vivir unos días con este grupo campesino. Y hay que ser así, y hay que tomarse el café, y hay que tomarse el tinto, y hay que ser amables, y hay que escuchar, y hay que entender que el Señor tal vez no nos va a caer bien, pero que Él es parte de un producto cultural y social y que tenemos que entenderlo y escucharlo. Y ojo que no nos vamos a emborrachar con los campesinos. Y ojo que sí, o sea, y que Él entienda que construir conocimiento desde la antropología y la etnografía implica también jugarse el cuerpo. Y más cuando uno es mujer, ¿no? Porque tiene que estar ahí conviviendo prolongadamente con una comunidad campesina indígena en una situación de conflictividad enorme como la colombiana. Y entonces mi colega bióloga me dice, uff, o sea, y todavía hay que seguir hablando y son las 11 de la noche, yo ya me quiero acostar a dormir. No, estamos haciendo etnografía, esto no tiene fin. Tú estás viviendo con ellos. Esto se acaba cuando estemos en Bogotá. Entonces, esos espacios pueden ser espacios habilitantes para esa disposición interdisciplinar. María, muchas gracias por tu pregunta y qué pena haberme extendido. Mónica, Mónica. Mónica, que no sé cómo poner la manita. Te Adelante, Gladys. quería dar las gracias por esta maravillosa exposición y quería también simplemente hacer un comentario de la importancia de que en la institucionalidad haya una efectividad en el trabajo con enfoque diferenciado. Yo trabajé muchos años en la institucionalidad y fue muy difícil
poder trabajar con las comunidades y poder entender sus ritmos, sus mundos, sus naturalezas. A mí me parece que es importante que involucraras dentro de todo ese ámbito que tienes, que nos has expuesto, la importancia de entender esos otros mundos, porque a veces la institucionalidad se queda en la creación del protocolo, de los lineamientos, una cantidad de cosas que pueden ser valiosas, pero en la praxis la interacción con esos diferentes mundos no se hace. Y quieren que se haga desde una relación de poder, desde una simetría que tenga en cuenta solamente la visión institucional y no esos otros ritmos de esas otras comunidades. Y así es imposible, porque nos vamos a quedar en la visión tecnocrática del lenguaje, de la comunicación, pero realmente no vamos a interactuar con comunidades. Y esto no es solamente desde la cabeza de los ministerios, la cabeza de parques, porque ellos son transitorios, ellos se van, pero los que están adentro en las instituciones no saben interactuar con comunidades, la mayoría, y los equipos no tienen profesionales de las ciencias humanas, tienen profesionales ingenieriles que son muy importantes, pero no hay una multidisciplinariedad, y eso era difícil involucrar a un politólogo, un antropólogo, un sociólogo a los equipos, porque ellos creían que, si vamos a trabajar enfoque de género, entonces nosotros hacemos el trabajo que consideramos que se debía hacer, y luego contratamos a un sociólogo, a un antropólogo, a un politólogo, para que nos diga cómo se lleva esto al enfoque de género. Eso no se hace así. Todos tenemos que entender qué es el enfoque de género, y eso se hace desde la base, el enfoque diferenciado que tiene sus diferentes visiones. Me gustaría mucho que lo involucraras, porque estuve, como te digo, 26 años en la institucionalidad y me cansé de actuar, de decirlo, porque se consideraba como una piedra en el zapato, y resulta que era lo que era más pertinente para actuar desde lo teórico y desde lo tecnocrático ya a la praxis. Y no fue fácil el diálogo con la comunidad, precisamente por eso, por el miedo a enfrentarse a otros ritmos y a otros mundos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Es esa experiencia empírica también que construye política, ¿no? Y da lineamientos para una nueva política de relacionamiento. Pues, profesora Mónica, yo creo que se nos quedó corto el tiempo, porque yo también quería hacerle muchas preguntas, pero creo que digamos que podemos habilitar posiblemente otro espacio en el que usted también desee compartirnos otro tipo también, o sea, tal vez ampliar este interesante debate. Y no veo más manos levantadas, tampoco en el chat, y pues ya vamos a dar cierre, y le doy la palabra al profesor Sergio, por favor. Yo creo que vamos a tener que poner otra charla el próximo semestre, pero como parte 2. Sí, O sea, los total. que vinimos acá, ya entonces los que tendemos ver el caso NUCAC, porque sí me parece muy importante ver cómo es que se aterriza justamente estas diferencias ontológicas en el entendimiento de un mismo fenómeno. Claro, o sea, nos quedamos en cómo entonces desde la política, desde los investigadores, desde sus disciplinas, cómo entendemos la deforestación. Entonces, como que nos quedamos con la introducción y muy completa, y queremos, entonces te voy a volver a invitar, ya lo digo aquí públicamente, si logramos encontrar el espacio, pero te voy a volver a invitar. Muchísimas gracias a todas, a todos y todas por asistir. Mónica, muchísimas gracias por esta intervención. Todos quedamos con un montón de preguntas desde cómo somos científicos, y bueno, que tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana, y bueno, muy pendientes a nuestro siguiente seminario. Gracias, Mónica.